Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Desde el Jardín del Curato de la antigua Cocupao, ahora actualmente la ciudad de Quiroga, doy la bienvenida a mi compañero y amigo Juan Espinosa Jiménez. Muchas gracias, Martín Cruz. Estamos muy contentos. Gracias, queridos amigos, por seguirnos en este programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Martín, hoy trataremos el tema importante de la paz y tendremos momentos muy interesantes. Haremos un recorrido sobre esta hermosa ciudad de la ribera del lago y que está a los pies del Zirate. Sí, un tema que seguiremos la secuencia, haremos una reseña histórica, escucharemos la voz y el sentir de la gente y sobre todo que contaremos con la presencia de alguien que sabe un poquito más sobre este tema, de manera especial en la cuestión histórica. Muy bien, ¿qué te parece, Martín, si hacemos un recorrido sobre esta hermosa ciudad de Quiroga? Ok, muy bien, entonces iremos también a conocer este pueblo rico en tradiciones y en cultura y sobre todo en una gran gastronomía. Quiroga, de fundación prehispánica, era conocida como Cocupao, que significa lugar de recepción. Por decreto del Congreso del Estado, el 3 de septiembre de 1852, se le dio el nombre de Quiroga, para honrar la memoria del ilustre obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga. Lugar famoso por sus creaciones en madera y objetos de piel, abundan las tiendas de la típica artesanía michoacana provenientes de todos los rincones del estado de Michoacán. Estando en Quiroga no puedes dejar de visitar la parroquia de San Diego de Alcalá, construida en el siglo XVII. Tampoco puedes perderte la exposición y venta permanente de artesanías, las cuales puedes adquirir por las principales calles de Quiroga. Y para concluir, no podemos dejar de mencionar sus tradicionales comidas, como son las famosas carnitas, la barbacoa de res y los charales, además de su cocina regional a base de maíz, como las corundas y los tamales. Bellas imágenes, sin duda alguna, de este lugar, que debe su nombre al gran humanista y al gran impulsor de paz, don Vasco de Quiroga. Claro, Vasco de Quiroga, que fue un promotor de paz y desarrollo, sobre todo en estos pueblos michoacanos tan bonitos. Quiroga no que haya sido fundada por don Vasco de Quiroga, sino que le pusieron el nombre por este insigne personaje. Sí, más que nada ahorita en estos tiempos de su impulso de este gran promotor de la paz, como lo mencionábamos, que hoy en día se sigue necesitando dar cada quien el extra, dar esa motivación para salir adelante. Claro, ahorita si nosotros damos una mirada a la sociedad michoacana, sobre todo, vemos cuánta timidez, cuánto miedo, cuánto temor, cuánta violencia, cuánta extorsión, que todas estas situaciones no permiten un ambiente tranquilo, un ambiente de paz en nuestros pueblos. Que al fin de cuentas todo lo que describes no es otra cosa sino la ausencia y la carencia de la paz. La paz, escuché una frase muy bonita, la paz es un valor y es un deber universal que se fundamenta en la razón y que va a ver la integridad de la persona, la integridad de la sociedad y una sociedad abierta al desarrollo, al bien común. De hecho, yo me atrevería a decir que la paz, más que un valor en cuanto tal, es un fruto de la suma y la vivencia de valores que se van teniendo en la sociedad. Por ejemplo, si hablamos que tenemos justicia, tenemos respeto, tenemos tolerancia, tenemos caridad, en automático vamos a tener paz. Muy bien, Martín, ¿qué te parece si vamos a escuchar el reportaje sobre el tema de la paz para introducirnos en este tema tan interesante? Hablar de la paz en la actualidad resulta algo muy extraño y al mismo tiempo algo muy deseado para toda la sociedad. La búsqueda de la paz es algo muy común de todos los seres humanos. Se trata de algo que todos anhelamos sentir, pero que en un mundo tan acelerado como en el que vivimos, la búsqueda de la paz puede resultar bastante difícil. Lograr sentirse en paz requiere de un proceso interno en el que la persona debe cimentar un camino de vida en el que no exista la posibilidad de generar conflictos o problemas que la afecten. Aún teniendo presente que la vida misma trae periodos de grandes dificultades en los que luego de una sana lucha se puede obtener la paz. Como vemos, para lograr la paz interna se requiere de mucha tolerancia, de respeto propio y a los demás, de aceptación, de esfuerzo y de respeto. ¿Tú
¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr la paz? Muy bien, el tema de la paz sin duda alguna es un tema muy amplio, pero ¿qué les parece? Vamos a una pausa. Pero antes de la pausa les avisamos que vamos a tener la presencia de un especialista, Salvador Vázquez. No se vayan, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el tema de la paz y nos encontramos aquí en este lugar bellísimo de Quiroga, Michoacán. Tengo el gusto de presentar a Salvador Vázquez Flores, que es el párroco de este lugar, doctor en Derecho Canónico y promotor de la causa de canonización de Don Vasco de Quiroga. Salvador, bienvenido. Gracias ante todo por esta atenta invitación. Qué gusto poder participar también con ustedes en este programa. Y saludo pues también al teleauditorio que con tanto gusto y con tanta, a veces podemos decir así, devoción, pues nos sigue. Muchas gracias, Chavita, por estar con nosotros. Estamos tratando este tema interesante de la paz. ¿Tú nos podrías decir qué significa la palabra paz? Pues desde luego que hay en la cultura antigua varios conceptos en los que podemos nosotros fincar también el concepto actual de paz. El primero de ellos, y quizá el más antiguo, ya como una elaboración más o menos bien lograda, es entre los griegos. El concepto, la palabra se dice Eirene. Para ellos la Irene, pues primero es una diosa que en el Olimpo hace la acción de mediadora. Es la que mantiene, digamos así, la paz entre los dioses. Y también como consecuencia hacia los hombres, se dice en la literatura antigua griega de una Eirene a la cual los hombres siguen, ¿no? Por ejemplo, el mismo Solón, el gran estadista antiguo griego, siglos VII, VIII antes de Jesucristo, dice, por ejemplo, que esa Irene manda que se tome una serie de cláusulas para que la convivencia entre los hombres efectivamente sea equilibrada, sea armoniosa, y desde ahí, ese nombre de Irene, esa palabra, se va a conservar tanto en las costumbres, en la literatura griega, e incluso, ¿verdad?, que también se va a ir asumiendo en los escritos del Antiguo Testamento. Podríamos decir entonces que paz da idea de orden, de equilibrio, de armonía dentro de la cultura griega. ¿La cultura latina tiene algo sobre este concepto de paz? Pues claro que sí, porque si recordamos que los grandes pedagogos de los romanos ya pues que llegaron a tener mando en el imperio, en la república primero, en el imperio posterior, y que por lo mismo que fueron los grandes transmisores también de la cultura griega, ellos sintetizaron todo lo que en el mundo antiguo, sobre todo griego, se decía de una paz con la palabra pax, pachis, que deriva, es una consecuencia del pacto que caracterizó especialmente el mundo jurídico romano, y que fue efectivamente el modo como el imperio pues fue avasallando a los pueblos. Y aunque el pacto pues romano creaba una paz, que también se dice así, romana, siempre ventajosa para el dominador y muchas veces pues desventajosa para el dominado, ¿no? Pero a través de la paz romana, ellos decían que todo iba a estar en tranquilidad, que todo iba a estar en armonía, que no habría pues conflicto, ¿no? En esa línea de los conceptos históricos de las dos grandes culturas, como lo mencionabas, la cultura griega, la cultura latina, sin embargo me imagino que no solamente ellos fueron promotores de paz, o tanto en sus escritos, en sus decálogos inclusive, también hay por ejemplo otra cultura, se me viene a la mente por ejemplo la cultura judía. ¿Qué hay la cultura judía? ¿Cómo maneja ese concepto de la paz? Es desde luego un concepto que también pues se va generando en la misma experiencia del pueblo, y que la enciclopedia judaica
lo resume, digamos, en 2 o 3 momentos. El primero es que efectivamente el shalom judío no era un concepto en contra de la guerra o falta de armonía, sino era de la vivencia del pueblo. El shalom judío era para saludar, el shalom judío era para decir me caes bien, el shalom judío también era para decir una persona que se le veía sana. Después, con la experiencia, especialmente cuando aparece en los libros de Samuel y también en los libros de los reyes, efectivamente el concepto se va transformando en una falta de tranquilidad. Pero también, desde luego, pues con el yavismo que está naciente, pero que poco a poco se va desarrollando, va significando la paz o el shalom como una adquisición que tiene una persona o que tiene la comunidad, porque va respetando también la voluntad divina, la voluntad de Yahvé. Muy interesante esto, Chava, este recorrido histórico de Irene, Pax y ahora el Shalom. ¿Y hay alguna novedad en el concepto de paz en un periodo posterior, vamos en la época cristiana? ¿Se amplía este concepto? Sí, yo puedo decir que el primer momento en el que el cristianismo va transformando tanto el concepto griego antiguo como el concepto judío, y desde luego también con tenía poco de haber entrado en contacto con el mundo romano. El concepto de los cristianos, especialmente tomando a San Pablo, se ve como toma especialmente primero el shalom judío, y San Pablo siendo un hombre de 2 mundos, trata de hacer una traducción muy rápida y utiliza dos vocablos. Una es eirene, el griego puro, y le pone haris también. Griego también. Va conjugando la haris, ¿no? Y entonces la lectura que rápido se puede hacer en San Pablo es que efectivamente es un estado de armonía porque se obedece a Dios, pero especialmente ya en Jesucristo, que da la haris, que da una salud especial distinta a la salud física, incluso alguna salud espiritual que ya se encontraba también entre los griegos, ¿no? Desde luego otro momento muy importante es ya en los padres apostólicos, como pues se les llama, y podríamos decir un punto culmen de esos padres apostólicos y de los primeros 1000 años del cristianismo es San Agustín, que en su obra La ciudad de Dios, él rápido construye una ciudad en la que hay efectivamente paz como un valor personal, como un valor social y también como un valor universal. Desde luego, esa paz se construye siguiendo el mandamiento de Jesucristo. El amor al estilo de Jesucristo, ¿no? No al estilo solamente humano. Recordemos las paradojas que pone San Agustín en su obra, cuando dice que 2 ciudades se construyeron. La primera, Dios, por amor al hombre, se entregó a sí mismo, y la otra, ¿verdad?, que en la ciudad humana, el hombre por amor a sí mismo despreció a Dios. Y ahí está la diferencia entre una paz verdadera que se puede construir como desde un valor humano, de un valor social y de un valor universal, pero la paz que a veces se trata de construir sin el ver de trasfondo el cristianismo como ese amor de Jesucristo que se entrega completamente por los hombres, ¿no? Recapitulando para nuestros amigos, entonces estamos hablando sobre este tema de la paz. Ya el Padre Salvador, le podemos llamar sacerdote aquí de la comunidad, es, como lo mencionamos al momento de su presentación, el doctor en Derecho Canónico, nos ha explicado en las 4 grandes culturas: la cultura griega, la cultura romana, la cultura judía y en el cristianismo. ¿Pero qué les parece, amigos? Y sobre esto seguimos hablando, pero después de la siguiente pausa.
paz es lo que buscamos siempre todos nosotros, y más con nuestro Dios. Que todos estemos siempre de acuerdo, principalmente de nuestra religión. Pues que tengamos todos de mutuo acuerdo, de convivir como familia, con toda más que la familia, con la gente, y que se vea en la unión de la familia para que todos convivamos y tengamos esa paz. Que es lo que más hace falta ahorita en estos tiempos en el mundo, porque hay lugares pues que están en guerra y pues, hace falta pues tratar de no pelear con la demás gente, tal vez con los vecinos o con la familia, tratar de llevársela tranquila a uno. Seguimos en nuestro programa Pregoneros, Valores y Tradiciones. Estamos hablando el día de hoy sobre este gran tema de la paz. Hemos escuchado lo que dice la gente. Tenemos aquí en nuestro estudio también al Padre Salvador Vázquez, que nos sigue hablando sobre esta reseña histórica de este concepto de la paz. Salvador, ¿qué nos podrías decir tú sobre Vasco de Quiroga? ¿Cuál era el concepto de paz que tenía Vasco de Quiroga? Don Vasco bebe de la patrística, especialmente del concepto de San Agustín y de San Ambrosio, y combinando, digamos, las ideas de ellos, se puede decir que Don Vasco en sus obras expresa en primer lugar que la paz se construye a base de educar y de ir haciendo comunidad, porque la paz sí es un valor interior que se va inculcando y se va metiendo en la persona, como armonía también personal, y desde luego una armonía que incluye el concepto cristiano, en el cual quien da la armonía es Jesucristo. Pero también, ¿verdad?, el concepto de San Agustín, a partir de esa armonía personal se va creando una estructura social, en la cual el individuo, no por falta de problemas, sino porque tiene una convicción, va creando también su ambiente de relaciones y se va construyendo la ciudad de la justicia, la sociedad de la paz, como él la llama como la llama San Agustín, la ciudad de Dios. Desde luego también pues es un escolástico, ¿verdad?, porque maquilla mucho su concepto con las posturas de Santo Tomás de Aquino, y desde luego que conjuga también posturas ante otros escolásticos españoles como son Francisco de Vitoria y Ginés Sepúlveda. Lo propio de Don Vasco de Quiroga, para decir su concepto de paz, es que ofrece una realización en la sociedad a través de la convicción personal y del el querer construir con otros también toda esa armonía. Lo que podemos también decirlo ya en su obra práctica es el hecho de haber construido ciudades especialistas en algunas cosas, aunque cada pueblo, cada lugar tenía siempre de base un trabajo común y una visión de hermandad, incluso ya natural, que tenían los indígenas, ¿no? Pero también les da un trabajo para que puedan, o una especialidad para que puedan interrelacionarse, diciendo aquel necesita de mí, yo necesito de él, mi trabajo le sirve a aquel y yo le sirvo con mi trabajo. No es ningún mito. Alguna vez se ha dicho que haciendo algún trabajo de campo, preguntando a las personas, se dice pues que nadie sabe de Don Vasco, que quién trajo todos los oficios, pues él los trajo, ¿verdad? Y si haciendo a veces investigación de campo, las personas no saben contestar, eso no quiere decir que efectivamente Don Vasco no metió su concepto de paz en las comunidades a través de esa armonía. Y podríamos decir también que Don Vasco, el concepto de paz ya concretizado, así como nos has hablado de esto de los pueblos, es precisamente un concepto de paz muy a la mano al concepto de desarrollo, ¿no? Para Don Vasco la paz es precisamente el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de la persona. Es un desarrollo integral de la persona y por lo mismo un desarrollo social completo de las comunidades, un desarrollo en el que todos progresan y en el que todos tienen la oportunidad de, al tiempo de ser mejores personas, también elaborar mejores comunidades.
Yo, una de mis posturas, y lo comparto, ¿verdad?, con el teleauditorio, es que tenemos que volver a estudiar la obra de Don Vasco y proponerla a nivel eclesiástico y también a nivel civil, especialmente a nivel de los municipios. Se puede decir entonces que más que lo teórico de Don Vasco es sobre todo lo práctico. O sea, él fue creando las condiciones para que se viviera la paz. Condiciones como lo mencionas, de desarrollo, de respeto. Recordemos que él respetó la cultura de los indígenas, no los explotó, no los humilló. Y fíjate que es bien interesante esa cuestión que tú manejas, Chava, porque muchas veces como que nos vamos por lo teórico, mucha gente reclama, exige y pide, pero pocas veces nos vamos ya con el compromiso. Sí, claro, y para nosotros también es un reto, para quienes conocemos más y más la persona, el pensamiento y la obra de Don Vasco, saber proponer a nuestras comunidades, a nuestros municipios y a nuestras parroquias, pues la obra de Don Vasco como algo factible. Salvador, podemos decir que este concepto de la paz, como tú nos has explicado a lo largo de la historia, es un concepto muy amplio, no se puede concretizar así tan fácilmente. Sin embargo, a mí me gustaría hacerte una pregunta. De todos estos conceptos, ¿tú ves alguna aplicación práctica para la realidad que estamos viviendo nosotros ahorita en Michoacán? Claro que sí, porque si nos fijamos cómo Don Vasco iba, digamos, expresando ese concepto de la paz, él dice en primer lugar que se necesita una educación, sí en el saber, pero también en las ideas que mueven hacia el bien. Todo lo que podemos ver también como programas incluso de estudio que se tenía en sus escuelas, pues iban por ahí. Primero, aquellas cosas que armonizan a la persona, que lo hacen ser capaz de ver en los demás también valores, y desde luego capaz de construir con ellos una sociedad justa, una sociedad equilibrada, aunque nunca se maneja que no habrá problemas, pero sí se maneja en las obras de Don Vasco la capacidad que en él lo decía así, en el Nuevo Mundo se podía ver en los indígenas para construir una sociedad nueva y desde luego un cristianismo nuevo. Salvador, agradecemos el tiempo que has compartido con nosotros, sobre todo esta reseña histórico-doctrinal que nos has planteado a lo largo de este programa. Desgraciadamente el tiempo en la televisión siempre es muy reducido, es muy corto, pero dejamos abierta la posibilidad para que en otro tema nos puedas orientar igualmente con ese sentido del saber, con ese sentido de profundidad. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu gentileza, sabemos que tienes bastantes ocupaciones, que tienes bastantes encomiendas, pero qué bueno que hayas dedicado parte para este programa. Pues al contrario, gracias también a ustedes, al amable teleauditorio, por estos momentos, y con mucho gusto en lo que yo pueda ayudar y aportar, pues lo haré con alegría. Muchas gracias, Chavita, gracias al equipo de producción, muchas gracias al Sistema Michoacano que nos permite llegar a sus casas, gracias a todos ustedes televidentes y nos vemos para la próxima.